Buenas tardes, aquí estamos Chentuan Li, Magua del Bosque, para contaros un poquito más sobre la formación en meditación y Tao que hemos estado preparando y que queremos brindaros para el 2025. Y bueno, lo primero os queríamos contar un poquito cómo nos ha surgido, ¿no? La formación. ¿De dónde viene toda esta idea, la propuesta, que consideramos que viene a traer grandes beneficios, pero dentro de un contexto donde el otro realmente siente que necesita todos estos aportes que desde la filosofía del Tao, bueno, podemos entregarlos a través de nuestra experiencia? Uh-huh. Quizás el estilo de vida natural que uno lleva le permite mantener esas sensaciones de bienestar, esas sensaciones de placer en su día cotidiano, y a veces en consulta uno se da cuenta de que el ritmo de vida Uh-huh. pues a veces no genera ese espacio de bienestar que todos necesitamos, ¿no? Sí, así es. Yo me dedico a la medicina tradicional china y en la clínica todos estos años me he dado cuenta que la base fundamental del bienestar y de no enfermarse, lo que sería la parte más preventiva de la salud, es la clave como para ir desarrollando un estilo de vida sostenible. Yo lo que propongo viene desde el Tao, desde el taoísmo, y se adapta mucho a los ciclos de la naturaleza. No es una cosa obvia que cualquier persona puede darse cuenta que no podemos hacer el mismo tipo de hábitos en una estación que en otra. Ahora mismo estamos ya terminando el otoño y acercándonos al invierno y cada vez tenemos menos horas de luz. Y es evidente que igual que los animales van bajando su ritmo, también a nosotros nos apetece meternos más en casa con la chimenea y con el calor que estar afuera, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto que es una cosa muy evidente para todas, pasa lo mismo con nuestros hábitos, nuestros comportamientos y todo lo que tiene que ver con la salud. Es a veces necesario, aunque a veces también súper complejo, el llevarlo a una realidad de nuestro día a día. Si tenemos horarios que nos exigen levantarnos a las 6 de la mañana, que nos exigen quizás acostarnos a las 11 de la noche, nos damos cuenta de que el ritmo, independientemente de la época del año en la que nos encontramos, pues es el mismo. A la hora de generar ese equilibrio entre la actividad y el descanso, pues al final prácticamente los 365 días del año están sujetos al mismo ritmo, no logramos establecer, bueno, pues esta alternancia, ¿no?, entre esta actividad y este descanso. Tenemos una sobreactividad a lo mejor de 5 o 6 días semanales y un descanso de un día que a veces pues no sentimos que sea suficiente. Las mujeres, por ejemplo, incluso en la menstruación hay días que necesitan como tener ese recogimiento hacia adentro, y aún así hay que levantarse, mantener el ritmo, estar, bueno, pues con ese nivel de exigencia que la sociedad imprime y que de alguna forma, bueno, pues a lo largo del tiempo genera como esa sensación de cansancio, de agotamiento, de no sentir que nos nutrimos o que nos alimentamos. Nos apasiona a veces lo que hacemos, o a veces decidimos hacer cosas que en un principio nos apasionan, pero a lo largo del tiempo, si estos ritmos o esta conexión la vamos perdiendo, pues al final también vamos desilusionándonos, desencantándonos, como generando esa sensación de hastío o de falta de motivación o de entusiasmo a la hora de seguir realizando lo que habíamos elegido, no al terminar una carrera, unos estudios, en fin. Sí, es como si durante todo el año comiéramos la misma comida. Al final nos aburriríamos, ¿no? Y nos daríamos cuenta que eso no nos nutre porque siempre es lo mismo, y comer siempre lo mismo conlleva esa falta de vida, esa falta de nutrientes, ¿no? La idea es mostrar con esta metáfora otros platos, y que evidentemente, como decía Chen, no siempre vamos a tener todos los ingredientes para hacerlos, y es lo lógico, ¿no? Porque de eso también se trata el juego, pero sí vamos a tener una gama mucho más amplia
de recetas, técnicas, herramientas, etcétera, como para poder cocinar otras cosas durante el año y que esa diversidad vaya generando vida, ilusión, etcétera. Que incluso aunque no haya diferentes elementos a la hora de cocinarlos, a la hora de degustar sus sabores, sí podemos aprender otra manera de sacarle el sabor a esa monotonía, o si podemos llegar a encontrar la manera de disfrutar y de gozar con otro grado de profundidad de esa rutina. Es decir, que podemos encontrarnos a nosotros mismos en otro lugar interno a la hora de seguir realizando ese estilo de vida que tenemos, pero sí vamos a ir encontrando como esa nutrición. Es decir, que aparte de comer o degustar ese alimento, al fin y al cabo esos nutrientes necesitamos asimilarlos, necesitamos interiorizarlos, y a partir de ahí, bueno, pues viene como ese rejuvenecimiento o esa regeneración energética que nos vuelve a dar como pues las ganas de continuar, ¿no? Entonces ese hastío o esa apatía que a veces aparece por esa rutina, sin llegar a cambiar incluso la rutina, sí podemos encontrar maneras de disfrutar de todo ello a otro nivel que vuelva a generar, ¿no? Como esa retroalimentación que encontramos al principio de, bueno, pues de esta vida, vamos a decir, como incluso laboral o esta vida adulta, donde esos ciclos, ¿no? Cada vez son más repetitivos, y eso hace que pasen desapercibidas ciertas cosas que siguen estando ahí, pero que necesitamos aprender a colocar la atención, necesitamos como bueno, pues esa presencia en eso que estamos viviendo, rescatarla y anclarla en ese presente, ¿no? Sí, esta formación que os estamos proponiendo tiene dos partes que se interrelacionan mucho entre ellas. Una formación que hemos llamado Meditación y Tao. Tienen una parte muy importante de desarrollo de la meditación, pero también tiene esta parte de los hábitos de vida, ¿no? Esta propuesta surge a raíz de un taller que hicimos este año sobre meditación, en el que vimos diferentes tipos de meditación y nos dimos cuenta que solamente la meditación de por sí estaba muy bien, necesitábamos desarrollarla y profundizarla más como para que se quedara, no podía ser solamente un fin de semana, pero además tenía que venir acompañada, o queríamos acompañarla de ciertas pautas para justamente acoger la meditación y acompañarla desde otro lugar. La meditación propone un proceso de autoconocimiento y un proceso también como de sanación o de liberación. Hay diferentes fases dentro de la meditación que nos llevan desde una presencia en el presente, desde una atención consciente en eso que estamos haciendo, en ese lugar donde nos encontramos, pero esa meditación va avanzando y va generando, bueno, pues desde esa presencia en nuestra respiración, en este presente, a una sanación que se dice como emocional y a un estado mental donde la mente, bueno, pues baja el ritmo en el que, bueno, pues suele funcionar en esta vida o en este tipo de sociedades modernas, y regresa como a un estado más de calma, más de serenidad, más de tranquilidad, aunque allá afuera siga habiendo como bueno, pues un movimiento vertiginoso. Eso lo podemos instalar en esa práctica constante de un día, una semana, un mes, varios meses. Al fin y al cabo la formación propone un año, bueno, pues para interiorizar todo esto. Pero aparte de la meditación, como dice Magua, pues si además recibimos, bueno, pues ciertas técnicas, ciertas herramientas que podemos incorporar en esa vida que llevamos, que nos vienen como a permitir mantener ese equilibrio, pues ya no necesitamos esa atención clínica en consulta, ¿no? Que a veces pues viene a darnos una llamada de atención para replantear qué estamos haciendo con nuestra vida, para dónde nos estamos dirigiendo y de qué manera estamos recorriendo ese camino. Así que vienen a formar esos dos ejes, ¿no? Uno como un trabajo interno de autoobservación, de autoconocimiento, de autosuperación, que nos va a dejar pues esa templanza independientemente de lo que esté ocurriendo allá afuera, y otras herramientas que, si bien van a seguir desarrollando ese mundo interno, nos van a venir
a dar la posibilidad de incorporarlas en esta vida que relacionamos los unos con los otros, en esta interacción social, afectiva, ¿no? Familiar, bueno, todos los ámbitos, ¿no? Sí, sería como un microcosmos y un macrocosmos, ¿no? Un microcosmos interior con la meditación y con este autoconocimiento del que hablaba Chen, y este link o esta conexión entre ese microcosmos y el afuera, y la naturaleza, la vida, nuestra sociedad, un poco el mundo, cómo está girando, ¿no? Cómo nos podemos relacionar con ciertos hábitos y con ciertas prácticas para darle continuidad al exterior, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que se genera una dicotomía o se genera una disociación entre, bueno, yo voy a clase de meditación o medito y estoy en esto, pero luego no sé muy bien cómo incorporarlo a la vida, ¿no? Que yo creo que es uno de los mayores retos, cómo incorporarlo con prácticas, por ejemplo, como una de las que vamos a ver, que es el Qigong, que requiere una cierta concentración, pero también un cierto movimiento. Entonces vamos a estar en este ámbito introspectivo y a la vez con un cierto movimiento, y eso nos va a empezar a dar un músculo, generar un músculo entre el interior y el exterior, la quietud y el movimiento, todo en la misma línea. Y aparte de ese tipo de prácticas que vienen a sumar a toda esta pues diversidad de actividades que tenemos en la vida cotidiana, la meditación no solamente hay que realizarla sentado de forma estática, sino que hay múltiples herramientas que podemos incorporar en esas actividades de nuestro cotidiano. Cuando conocemos esas técnicas, pues nos damos cuenta de que ya no necesitamos esos 5 o 10 minutos para podernos sentar, no necesitamos buscar ese espacio o ese tiempo en todas las actividades que realizamos, sino que las mismas actividades que ya venimos realizando se convierten en sí mismas en una práctica de meditación si logramos entender de qué manera podemos focalizar nuestra atención y nuestra respiración en ese tipo de actividades que ya realizamos. Entonces a veces sí necesitamos un tiempo extra para incorporar este tipo de herramientas o este tipo de prácticas, pero a veces ya tenemos el tiempo y lo que no sabemos es cómo dirigir, ¿no? Nuestra energía, nuestra atención, cómo darle este enfoque un poquito quizás más profundo o trascendental a eso que ya venimos haciendo. Es decir, que nuestra vida cotidiana se puede convertir, ¿no? En una práctica de meditación o en una técnica o en un ejercicio preventivo para mantener esa salud, ¿no? Sí, esto me recuerda a algo que surgió en el taller de manera muy constante, ¿no? Que fue la sorpresa frente a todos los tipos de meditación y las formas de meditación que está, por ejemplo, que está contando Chen, ¿no? De, bueno, la meditación no es nada más sentarte, dejar pasar los pensamientos. Eso es un tipo de meditación y es una forma de meditación, pero hay muchas otras, y además no todas las personas, esto desde la medicina china es muy claro, ¿no? Tenemos la misma constitución, la misma forma como para que todas las personas meditemos igual. Entonces, eso yo creo que es un punto bien interesante de la formación, que presenta un amplio abanico de formas de meditación y de prácticas, como para que cada cual vaya encontrando su forma según cómo sea, según cómo esté en ese momento vital, que a lo mejor en otro momento vital puede ser otra, etcétera. Igual que las prácticas, ¿no? De hábitos de vida, lo mismo. O sea, la idea es mostraros una batería importante, no abrumadora, pero importante de herramientas para que cada cual vaya cogiendo la suya y sintiendo con cuál se siente más cómoda y cuál en ese momento también puede aplicar y cuál dejará para otro momento, pero que sí que exista esa profundidad y ese conocimiento, ¿no? De eso se trata un poco. Igual que encontramos diferentes alimentos que estábamos hablando antes, ¿no? De la nutrición, de la comida en diferentes épocas del año, en diferentes regiones del planeta, pues también en la medida en que vayamos entendiendo que hay diferentes técnicas o diferentes herramientas que quizás, bueno, pues nos van a dar unos mejores resultados en una hora del día o unos mejores resultados en función de un estado anímico o en función del tiempo en el que nos encontramos o en función, bueno, pues del lugar incluso donde estamos, pues nos vamos a dar cuenta de que no hay una rigidez como tal a la hora de incorporar todo este tipo de prácticas a la vida que tenemos, sino más bien un conocimiento y una apertura, ¿no? De incorporar diferentes técnicas, diferentes prácticas que no las tengo que realizar todas el mismo día o que no tienen que ir en secuencias una detrás de otra, sino que
son herramientas que también durante la formación vamos a ir adquiriendo como ese discernimiento para saber en qué momento vamos a elegir una o vamos a elegir otra, en función de esa naturaleza, tanto interna, pero también en función de cómo me siento en ese momento o en ese día, pues ya tengo ese conocimiento para poder discernir y decir, pues hoy esta técnica, hoy esta práctica, y al final me voy a dar cuenta de que todas las técnicas y todas las prácticas, digamos que se retroalimentan las unas a las otras y al final van a generar unos beneficios que van más allá de los beneficios específicos que cada una de ellas aporta, ¿no? Sí, algo que creo que es importante también es entender que no se necesita una experiencia previa para entrar en esta formación, ¿no? Porque como estamos contando muchas técnicas, la gente va a decir, uy, no sé si estoy preparada, ¿no? O preparado. Es importante explicar esto, ¿no? Que aunque no hayas meditado nunca, aunque no te hayas acercado a este mundo, pero simplemente sientas que necesitas, bueno, hacer ciertos cambios en tu vida, incorporar ciertas herramientas, etcétera, esta formación es para ti, ¿no? Luego ya también personas que estén en este camino y quieran profundizar lo que hablábamos, ¿no? Conocer otra diversidad, incluso tenemos una segunda parte que es para quien quiere usar estas herramientas para otras personas como una forma de instructorado, pueden acceder, pero eso es importante, ¿no, Chen? Como entender que no hace falta tener un camino espiritual, no hace falta tener un conocimiento previo, y habrá gente que diga, pero yo con la vida estresada que llevo también, ¿cómo voy a...? Justamente es algo que, como decía Chen, va a durar un tiempo, o sea, va a ser prácticamente la mitad del año el primer módulo y la segunda mitad. Entonces vas a tener tiempo como para ir incorporándola, para ir practicando, para ir introduciéndola de alguna manera en tu vida, ¿no? Al nivel que seas, a lo mejor es meditando 5 o 10 minutos o incorporándolo en ciertos momentos de tu vida cotidiana, cada cual un poco como pueda, ¿no? Respetando ese biorritmo que cada uno tenemos, sí. No solamente, bueno, pues esos ritmos los vemos allá afuera, hablábamos antes de que no respetar esos ritmos pues nos genera un desequilibrio interno, y a la hora de realizar este tipo de prácticas o este tipo de técnicas, a la hora de incorporar estas herramientas en nuestro estilo de vida, pues nos damos cuenta de que cada uno también tenemos un ritmo, cada uno también tenemos una manera, y el entregar esta diversidad de herramientas pues genera esa facilidad en realidad, ¿no? Porque cuando conozco una de ellas y medianamente me exijo el cumplir un horario, pues me doy cuenta de que si a los 3, 4 días y a las 2 semanas empiezo a no poder sostener ese horario, a no poder sostener esa nueva rutina, pues quizás hay como un desánimo de o no soy yo el que puedo realizar esto, o esto no es para mí. Hay como pues una facilidad para soltarlo y dejarlo, ¿no? Pero de esta manera sí nos vamos a dar cuenta de que pues no todos los días nos levantamos de la cama de igual forma, no hay las mismas sensaciones en el cuerpo. Cuando nos adaptamos a todo ello y respetamos todo eso como un proceso natural, con esos ritmos que cada uno tenemos, pues vamos a poder ir incorporando todo esto de forma constante, aunque un día sea en la mañana, otro día sea en la tarde, un día sea una práctica, otro día sea otra, pero al fin y al cabo lo que se está construyendo es una rutina que quizás no es esa monotonía de la que estábamos hablando, sino que es una rutina que tiene, bueno, pues esa flexibilidad, o que tiene, bueno, pues esa facilidad para adaptarse a ese momento, y que al fin y al cabo también, bueno, pues nos va a dar la posibilidad de conocernos a nosotros y de autoobservarnos a nosotros mismos en este día donde me encuentro, y en función de cómo me encuentro este día, pues ahí voy incorporando todo este conocimiento que vamos a ir integrando. Sí, yo diría que esta formación es antifrustración, porque de hecho en el taller nos pasó mucho que mucho del feedback que nos dieron fue una sensación de alivio, ¿no? De sentir que muchas de las cosas que estaban haciendo eran una forma de meditación, y que estaban frustradas porque a lo mejor la forma de meditación más clásica, algunas de esas personas no la sentían tan fluida para ellas, ¿no? Nos agradecieron mucho esta diversidad y esta flexibilidad que bueno, viene un poco también de esta tradición del Tao, que es justamente fluir como el agua, ¿no? Y esa es un poco la propuesta, y yo creo que un signo muy distintivo de esta formación frente a otras que tienen más protocolos, más reglas, podríamos decir,
El Tao, como yo siempre digo, tiene una frase maravillosa que es: lo único que permanece es el cambio, ¿no? El cambio constante. Entonces esta fluidez, este cambio es parte de la tradición de la que ambos venimos, ¿no? O una de las que venimos. Que parece en un principio que pudiera verse como algo dispersivo, ¿no? O viene como a no generar esa sensación de constancia o de perseverancia, pero al fin y al cabo quizás entrega ese reto de autoobservarnos en el día a día y respetar eso que encontramos en esa autoobservación. Cuando nos dan una herramienta y se convierte en algo rígido y lo tengo que hacer de una forma como muy estructurada, pues me tengo que adaptar mucho a esa forma, ¿no? Y a veces se convierte en algo como muy puntiagudo y a la hora de adaptarme, bueno, pues aparecen ciertas resistencias naturales, ¿no? Pero aparecen también ciertas resistencias que son artificiales en el sentido de si no me viene a aportar facilidad a mi vida, ya tengo mi vida llena a veces como de numerosos retos o numerosas dificultades como para traer una más. Entonces, claro, cuando aparecen este tipo de herramientas que aportan esa facilidad a la hora de incorporarlas en el día a día, pues también uno es capaz de darle esa constancia que en apariencia no tiene, por no tener, ¿no? Como esa rigurosidad, y a la larga va a generar esos beneficios que realmente se buscan y que no se encuentran precisamente por este choque en esa forma tan rígida o tan estructurada, ¿no? A veces necesitamos ese rigor y lo podemos tener. Aquí vamos a tener numerosas herramientas que podemos ser muy rigurosas con ellas, pero también nos vamos a encontrar esa flexibilidad que decía Magua, como la del bambú, que es otra figura, ¿no? Dentro de esta tradición que se utiliza como, bueno, pues algo tan flexible frente a ciertas situaciones, ¿no? Pues es capaz de sostener ese eje, ese centro, en lugar de, bueno, pues esa rigidez que podemos llegar a encontrar, que llega un momento en que, bueno, pues se puede romper, ¿no? Porque la vida aprieta y necesitamos aflojar de alguna forma para poder adaptarnos. Entonces esta maestría que uno va adquiriendo en su mundo interno le va a permitir como adaptarse, ¿no? a todas esas circunstancias, ya sean internas o externas. Sí, a mí se me viene un ejemplo muy típico en la clínica, que es muchas veces yo a los pacientes tengo que darles ciertas pautas de alimentación porque hay ciertas cosas que tienen que cambiar, y en vez de darles una lista de lo que pueden hacer y lo que no, trato de explicarles qué es lo que hay detrás, ¿no? De, bueno, esta pauta alimentaria la tienes que seguir por esto, por esto, por esto. ¿Por qué? Porque en la semana te pasan muchas cosas. Un día comes con los del trabajo, otro día comes en casa, otro día comes afuera, otro día... Entonces, si no entiendes lo que hay detrás, frente a ciertas situaciones en las que estés, no vas a saber qué hacer. Vas a ir a un asador, que todo es carne a lo mejor, y no vas a saber cómo reaccionar y cómo manejarte si no entiendes el porqué y ves que en tu lista no hay nada de lo que puedes comer, ¿no? Entonces, esta es un poco otra metáfora, estoy con las metáforas de la comida hoy. Es una metáfora también de lo que proponemos, ¿no? Entender qué hay detrás de estas meditaciones, para qué son, de estas prácticas, para qué son, y de ahí ir viendo qué es lo necesario para ti en este momento. Porque al fin y al cabo la formación no busca que uno aprenda algo para replicarlo luego en su casa consigo mismo. Al fin y al cabo lo que realmente se está ofreciendo es una experiencia donde uno va encontrando una propia maestría interna. Una maestría que, como dice Magua, luego cuando me presente frente a ciertas situaciones, claro, si los indicadores no son los que tenía, pues ahí me voy a preguntar, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y esta formación lo que te entrega es precisamente una respuesta que no es la que tenías en el manual, ¿no? Aparece como, bueno, pues ese proceso creativo, ¿no? Ese ingenio se despierta a la hora de poderme adaptar a esa situación, porque lo que he recibido tiene una forma, ¿no? Pero no es una forma, como estamos diciendo, rígida o estructurada que tengo que, bueno, pues replicar, ¿no? Con ese rigor, sino que entendiendo ese trasfondo del que está hablando Magua, entendiendo ese porqué o ese para qué, voy a lograr, ¿no? Como adaptar todo eso a esta otra situación en la que me encuentro ahora, que evidentemente cuando uno quiere entregar un manual, pues no puede describir todas las situaciones
en las que vas a poder, ¿no?, como realizar esto con este rigor. Entonces, si nos salimos con esta flexibilidad, pues esa creatividad aparece y al fin y al cabo lo que estamos despertando es esa maestría interna. Estas herramientas están bien a la hora de utilizarlas, durante todo el año vamos a poder mantenerlas y a la hora de incorporarlas en nuestra vida vamos a ser nosotros mismos los que vamos a poder, ¿no?, como ir todo esto como gestándolo en nuestro interior, cultivándolo en nuestro interior, y al final en nosotros y en nuestra vida va a florecer con una forma que quizás es diferente a la de otro alumno o otra alumna, que todo esto pues le va a hacer un sentido, lo va a acomodar de una manera y a la hora de expresarse en su vida pues va a salir, ¿no?, en términos de armonía, pues de forma armónica para esa vida que lleva, para ese estilo de vida, para ese contexto en el que se encuentra. Es decir, que aparece ese proceso no solamente de autoconocimiento, sino de despertar, ¿no?, esa sabiduría interna, ese maestro o maestra interna que todos llevamos, ¿no? Sí, además yo creo que esto corresponde un poco más con esta época que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que antes había una figura mucho de maestro, discípulo o de como algo mucho más vertical, y en este momento estamos en un momento mucho más horizontal en el que además todos y todas somos mucho más diversos, ¿no? O sea, vamos a hacer esta formación, pero a la vez también venimos de otro lugar en el que hemos aprendido otra cosa, y quien justamente esta sabiduría interior, esta maestría interior de la que está hablando Chen, esta formación viene como a potenciar esa adultez, ¿no? Este lugar de no tratarnos como peques, de bueno, tienes que hacerlo así porque yo soy tu maestro y te lo digo, o porque soy tu jefe, o porque lo que sea, pues soy tu padre, tu madre, etcétera, sino empoderarse de una misma, adueñarse de su propio camino, de tu propia maestría, de tu propio trabajo interior, o de esas pautas que a lo mejor quieres cambiar de tu vida, ¿no?, cada cual en el momento de la vida en el que esté, pero adueñarte tú con unas guías que vamos a ser Chen y yo y que os vamos a estar acompañando durante todo el año, y luego más adelante también vamos a tener opciones como para darle continuidad, pero no desde una guía vertical, sino desde las necesidades de cada cual y como cada cual lo va experimentando en esta línea que dice Chen de despertar la sabiduría interior. Encontrando esa naturaleza que cada uno tenemos dentro de nosotros, respetándola, haciendo respetar esa naturaleza en nuestro estilo de vida, y quizás así empezar, bueno, pues a que esas dos facetas, interna y externa, pues empiecen a alinearse, ¿cierto?, y empiecen como a ser un reflejo la una de la otra, ¿no? Entonces menos situaciones disarmónicas van a aparecer en la vida en la medida en que nos conozcamos mejor a nosotros mismos, en los que encontremos esa seguridad, esa confianza de tomar ciertas decisiones que, bueno, con todas estas herramientas, sabiendo cuál de todas ellas vienen a resonar en mi mundo interno, a la hora de incorporarlas, pues como digo, van a ir alineando, ¿no? Ese mundo interno, ese mundo externo van a ser un reflejo la una de la otra, y al fin y al cabo me va a empoderar a la hora de tomar mis decisiones, a la hora de, bueno, pues tanto de entrar o salir en cualquier situación, me voy a ver como el protagonista de mi vida, no me voy a ver como el resultado o el efecto o la causa, es decir, voy a estar ahí, no solamente con la presencia de vivir este momento presente, sino que voy a estar ahí, bueno, pues como digo, como protagonista de mi propia vida, y además desde esa seguridad, desde esa confianza. En esta tradición se habla como desde esa raíz, ¿no?, donde uno se conecta con su propio centro, ¿no? Y claro que podemos recibir un estímulo externo, pero rápido vamos a identificar si ese estímulo, pues como decía Magua, si estamos en invierno y el estímulo de la moda nos lleva a vestir de una determinada manera, pues quizás podamos identificar todo eso y decir, bueno, que las tendencias vayan por aquí no significa que yo tenga, ¿no?, que seguir esta tendencia. No necesito un vínculo de pertenencia hacia algo que sé que a mi cuerpo, a mi emoción, a mi psique le afecta en términos negativos. Empezamos como un velero, bueno, pues ya empezamos a generar un ritmo de vida, un rumbo de vida que nos lleva no hacia un bienestar como algo a alcanzar, sino un bienestar hacia algo a sostener, ¿no? Porque el bienestar lo vamos a encontrar, ¿no?, durante todos estos encuentros, y lo que vamos a aprender es a sostenerlo sin hacernos dependientes, ¿no?, de ese otro. Sí, de los estímulos también, ¿no?
Sí, igual si queréis conocer más sobre cuáles son las técnicas que vamos a ver, las prácticas, etcétera, etcétera, hay todo un documento de la formación que ahí vais a ver detallado, que vamos a ver por cada fin de semana, que de las dos partes, ¿no? Tanto de meditación como el programa de hábitos de vida, como para que también os podáis hacer una idea. Ahí está el calendario, están las prácticas, todo lo que vamos a aportar, y en términos, bueno, pues como decía Magua, de ese autoconocimiento a través de esta mirada, sobre todo como preventiva, ¿no? Pero que al mismo tiempo va a dar herramientas no solamente para incorporarlas a nuestra vida, sino también para podérselas entregar a un otro, ¿no? Porque al fin y al cabo es una formación que sí nos va a entregar algo a nosotros, ¿no? Pero que nos va a dar como esa seguridad de todo esto que estoy incorporando en mi vida, luego voy a poder entregárselo a un otro, ya sea en un contexto, bueno, de herramienta terapéutica o en un contexto de guía como estilo de vida para ese otro. Es decir, que podemos hacernos cargo de nosotros mismos, y con esa madurez que hablaba Magua también nos vamos a poder hacer cargo durante un ratito al menos de la guía de un otro, hasta que ese otro pues madure, adquiera, ¿no?, como su propio centro, y a partir de ahí pueda, bueno, pues dirigir su vida desde ese sentir interno, bueno, pues manteniendo ese equilibrio, ¿no?, en los aspectos de la vida. Claro, sí, por eso la formación tiene dos partes. Tiene una primera parte que justamente es experienciar todo esto, ¿no? Es experienciar, sentirlo, tener nuestra guía, etcétera. Y luego tiene una segunda parte para quien quiera, puede ser que haya gente que simplemente diga, vale, yo esto lo quiero para mí, porque mi vida, trabajo en una empresa, no sé, lo que sea, y no puedo dedicarme a dárselo a otros, y entonces para mí está bien, ha sido un proceso perfecto. Y va a haber otras personas que sí que sientan, como dice Chen, ese estímulo a dárselo a otras personas, porque también están viendo el beneficio en ellas y porque sienten que o lo van a complementar o simplemente va a ser estas técnicas directamente. Y entonces ahí va a haber una segunda parte de la formación, que ahí vamos a hacer énfasis en un instructorado, ¿no? Vamos a dar estas herramientas de guía y de formación para poderle dar a otros. Vamos a profundizar un poco más en estas técnicas para también entender qué posibilidades puede haber si profundizas con muchos tipos de personas, y cómo enseñarlas, ¿no? Esa va a ser la segunda parte del año en la que vamos a hacer más énfasis en eso. Y bueno, ambas experiencias, ¿no?, van a terminar en ese retiro, en ese encuentro intensivo, para compartir, bueno, pues de otra forma todos los aprendizajes, ¿no?, y poderlos interiorizar, bueno, pues en grupo, pero también en esa conexión con esa naturaleza, y en un contexto donde podamos ver cómo ahí afuera nos sentimos, y esa sensación que se quede ahí registrada para luego, a la hora de introducirnos nuevamente en nuestro estilo de vida, en todo ese ritmo que cada uno llevamos, pues decir, esta es la sensación que necesito sostener en mi vida, y todas estas técnicas que he aprendido me van a ayudar a sostenerla, me van a ayudar a mantenerla. Rápido voy a identificar si hay algo que me saca de este equilibrio o de este eje, y rápido voy a encontrar, dentro de todas estas habilidades que al fin y al cabo he ido incorporando, ¿no?, pues rápido voy a encontrar cuál de todas ellas de forma más rápida o inmediata me va a regresar, ¿no? Si estoy sintiendo que me salgo de ese centro, me va a ayudar a regresar a ese centro, ¿no? Entonces este concepto de esa medicina preventiva, entendiéndolo como una calidad de vida, como un bienestar, ¿no?, en cada momento, ¿sí? Y esa, bueno, pues como seguridad a la hora de decir, oye, esto me ha funcionado, ¿no? Pues ahora lo voy a aprender a la hora de entregarle a un otro, y poder darle estas herramientas, poderlas transmitir, y convertirnos, bueno, pues esta idea de maestros de maestros, ¿no? Esta relación que decía Magua, de liberarnos de ese maestro-discípulo, y como que esa relación se queda ahí, ¿no? Y uno va a la clase y tiene su profe, y uno es alumno y sigue teniendo su profe y sigue siendo un alumno. La idea también es poder encontrar esa seguridad de decir, bueno, si esto a lo largo de estos miles de años se ha mantenido en el tiempo, es porque no se están construyendo alumnos, ¿no? Lo que se está generando con todo esto es la posibilidad de crear nuevas personas, ¿no?,
que todo esto lo vivan, que todo esto sientan los beneficios que encuentran en su vida y que venga como de forma también natural, interna, ese despertar y decir, oye, ahora quiero ser yo el que me ponga ahí, a entregárselo a un otro y, y ahí es como todo esto adquiere esa continuidad, ¿no? Por eso aparecen las tradiciones que se llaman como milenarias, ¿no? Porque afortunadamente no generan esa dependencia de la que estábamos hablando, al contrario, ¿no? Te liberan de esa dependencia, te dan esa maestría, te dan, bueno, pues esa madurez de la que estamos hablando, ¿no? Reconoces las necesidades o los problemas de un otro porque sabes observar con esa profundidad que decía Magua dónde está esa otra persona, esa empatía emocional que has ido generando en todo este proceso hace que lo miras, bueno, pues sabiendo cuáles son esas necesidades, cuáles son esas problemáticas y habiendo incorporado tú todas estas herramientas, ese factor humano, ¿no? Esa conexión emocional del corazón, pues hace que quieras entregárselo a un otro. Y no tiene que ser a veces en un contexto académico o en un contexto, digamos, reglado a través de un intercambio económico, sino que quizás, bueno, pues igual que ves a un animal en una situación crítica y algo de ti se despierta a querer ayudarlo en un momento dado, pues quizás recuperar también ese factor humano, ¿no? y entregarle algo a alguien que sabes que le va a ayudar y no tiene por qué ser en esa relación de profe-alumno, ¿no? Que puede ser a un familiar, que puede ser a un vecino, que puede ser a alguien que viene en la calle y le miras la cara, los ojos, identificas que hay un cansancio, un agotamiento y bueno, le puedes dar, ¿no? Una herramienta que está ahí, decirle, oye, al menos interésate por esto, que quizás puede cambiar tu vida, ¿no? Sí, hay una cosa de la que has dicho, ese tema de los retiros, que es verdad que no le hemos hecho mucha mención. La idea después de cada uno de los ciclos es hacer un retiro. Justamente terminamos el primer ciclo y hacemos un retiro de verano, luego terminamos el segundo ciclo y hacemos un retiro de final de toda la formación, ¿no? El retiro lo hemos creído importante porque, bueno, los dos hemos hecho retiros, hemos vivido retiros, sabemos lo que se mueve ahí y creemos que es un lugar de profundización porque evidentemente estando en la naturaleza, en otro ritmo, en otro contexto, si bien aquí vamos a hacerlo en un contexto de la Sierra de Madrid, rodeados de naturaleza, etcétera, pero nos permite llegar a lugares mucho más profundos que después de todos estos meses de trabajo va a ser un poco, yo lo siento como una cosecha de todos estos frutos y además una profundización, ¿no? Y también para las personas que terminen el ciclo, un cierre, una forma de, sí, de cosecha, de decir, bueno, esto me va a permitir profundizar y llegar a un lugar como este hasta aquí, ¿no? Luego ya lo que yo vaya desarrollando en la vida, pero me va a permitir llegar como a una meta, ¿no? A un puerto de llegada. Y darme la posibilidad de asumir un rol que a día de hoy, pues afortunadamente cada vez más gente siente como la necesidad de ocupar ese rol y lamentablemente cada vez más gente necesita, ¿no? De que este rol se ocupe, es decir, que el bienestar es algo, bueno, pues que las sociedades a día de hoy requieren, ¿no? Y necesitan de especialistas, necesitan de, bueno, pues de gente que viva, ¿no? Eso que transmite y que lo haya llevado como a su propio estilo de vida para que luego el otro a la hora de estar en esa cercanía pueda absorberlo y pueda encontrar rápidamente sus beneficios, que no sea una transmisión teórica de algo o que no sea, bueno, pues un ofrecer una herramienta vacía de esa experiencia que al fin y al cabo, aunque en términos teóricos pueda aportar grandes maravillas a nuestra vida, si el que lo transmite no lo ha vivido, pues al fin y al cabo se queda como en algo muy teórico, ¿no? Y lo que transmite toda esta experiencia es que precisamente va a ser un proceso vivencial donde lo estamos integrando, ¿no? Y ese retiro viene como a la posibilidad no solamente de profundidad, sino que también de interiorizarlo, como de consolidarlo, de guardarlo, de hacerlo nuestro, ¿no? Ahí viene como ese cierre del que decía Mau a través de los retiros, ¿no? Como realmente decir, bueno, ahora sí siento que esto es mío, ¿no? Ya no lo tengo ahí afuera y alguien me lo da,
sino que ahora está aquí y ahora soy yo mismo el que me lo puedo dar, y desde esa tranquilidad es que puedo ir a un otro y entregárselo también, ¿no? Bueno, nos preguntaban qué tipo de personas pueden estar en nuestra formación de meditación y Tao. Y bueno, entendiendo un poco el concepto que tiene la formación, que es justamente conocer herramientas y hábitos de vida diversos, justamente hay personas diversas que pueden llegar a acceder a esta formación, ¿no? Desde personas que no tengan ningún tipo de conocimiento en meditación, personas que lleven muchos años meditando de una manera y quieran aprender diversidad de formas de meditación, otros enfoques, personas que quieran empezar a dar meditación y que quieran ser instructoras y que justamente quieran tener una batería de herramientas diferentes para el distinto tipo de personas que se les va a presentar. También personas que quieran ampliar el concepto de meditación y no solamente eso, sino sumar una cierta forma de vida, una medicina preventiva, una forma de vida que acompañe a esta meditación. Al fin y al cabo, independientemente de que haya o no haya, digamos, una práctica habitual en la vida de todo esto, o que ya la tengamos, pero como dice Magua, esté alineada a una tradición concreta o, bueno, pues a una escuela determinada, al fin y al cabo aquí lo que vamos a entregar son una serie de herramientas que van a servir para todos en ese sentido de mejorar esa calidad de vida, que si creemos que ya estamos medio resueltos en algunos aspectos, pues luego nos damos cuenta de que la vida nos trae situaciones que nos cuesta mantener ese centro, y aquí vamos a encontrar nuevas herramientas que nos van a servir a nosotros. Insisto en que vamos a poder entregar a otro, ¿no? Porque son herramientas, considero, fáciles de aprender, sencillas. Si no son sencillas, a veces no son muy válidas, ¿no? Porque hay como un esfuerzo para poderlas incorporar. Entonces esa sencillez, pero al mismo tiempo esa profundidad, genera la posibilidad de encontrar beneficios para nosotros y poderlos ofrecer a otros, ¿no? Algo que nos parecía importante para recalcar es qué tiene de diferente nuestra formación y por qué apuntarme a esta formación y no a otra. ¿Qué creemos? ¿Por qué nos ha salido esta chispa creativa de crear esta formación, ¿no? ¿Por qué creemos que tenemos algo que aportar a otras personas? Y bueno, todo empezó en un taller que hicimos este año sobre meditación, que nos dimos cuenta que era importante profundizar más, no solamente un fin de semana, sino generar una cierta pauta como para que las personas pudieran ir absorbiendo e incorporando esto a su vida cotidiana. Y porque vimos que también esta perspectiva desde el Tao, que propone unos tipos de meditación y de hábitos de vida no tan rígidos, más flexibles y más adaptables a las personas, eran muy bien recibidos, ¿no? Sentimos que había desde muchas personas mucha frustración por no poderse sentar a quitar la mente, a hacer ciertas prácticas más tradicionales de meditación, y que se sentían muy liberadas a la hora de entender otras formas que por ahí, por su forma de vida, por su contexto, por su cuerpo, por muchas cosas, eran mejor recibidas y más fáciles y prácticas para ellos y para ellas. Como una liberación de esa presión, ¿no? Que uno tiene así como, me voy a sentar a meditar y es como, ya me estoy poniendo nervioso solamente por el hecho de que llega la hora de que he dicho que me voy a sentar a meditar y quiero mantener la rutina, y claro, pues esa rigidez llega un momento en que genera una presión, ¿no? Genera como también ciertas expectativas, ¿no? Genera como una autoobservación donde si no se logran ciertos objetivos, pues quizás hay como una autocrítica no muy constructiva, donde, bueno, pues poco a poco va mermando, ¿no? Ese entusiasmo o esas ganas que teníamos de generar ese cambio en nuestra vida. Entonces sí hay como ese elemento flexible, ¿no? Que viene a dar la posibilidad de generar esa continuidad que a veces nos falta, ¿no? Cuando se rigidizan mucho las técnicas o las prácticas, ¿no? La formación también, bueno, pues entrega como un manual
donde vamos a poder observar en qué parte de un proceso interno me encuentro, que es algo súper interesante en el sentido de que no aprendo una técnica de meditación y la repito todos los días, ¿no? Sino que tengo diferentes técnicas que me van a permitir, junto a el conocimiento que vamos a entregar, a observar en qué parte de esa experiencia que llamo meditativa me encuentro. Es decir, que a veces buscamos que la meditación llegue como a ese silencio interno, pero ese silencio interno llega a través de un proceso, y es un proceso que a veces no ocurre en una práctica de meditación un día concreto. Es un proceso que va acumulándose a través de esa práctica diaria que voy realizando. Si esa práctica además tiene diferentes técnicas con el mismo propósito, pues esa continuidad me va generando, bueno, pues ese acercamiento, ¿no?, a esa experiencia que se llama culmine, a esa experiencia mística de no dualidad, esa experiencia de silencio, de conexión con la totalidad, de apertura del corazón. Pero necesito verme en qué parte de ese camino me encuentro. Y necesito entender que quizás no todas las herramientas me vienen a dar la facilidad para avanzar en ese proceso. Entonces, cuando entramos en escuelas donde ese mapa no se entrega y esas múltiples herramientas no se me dan para cada uno de esos procesos, pues al final se convierte como en algo muy automático, muy mecanizado, y lo que encontramos en ese taller fue que incluso viniendo gente que ya llevaba tiempo meditando, que ya llevaba tiempo realizando prácticas de atención plena o de autoobservación, pues se dan cuenta de que no había un avance como tal en su práctica, ¿no? Sí tenían incorporada como una rutina más en su vida, pero se daban cuenta de que habían llegado como a un tope o habían llegado a un lugar donde no sentían que había avance, ¿no? Y consideramos que ese avance, pues a veces es necesario entender, ¿no?, que es esta experiencia, pues de contemplación, esta experiencia de unidad, entender cuáles son esas fases y entender estas herramientas que me van a dar, ¿no?, como beneficios para, pues avanzar en todas ellas. Entonces ahí están esas etapas de esta experiencia junto con todas estas herramientas que estamos ofreciendo, ¿no? Sí, además, según hablabas, estaba pensando en una metáfora, ¿no? Hay muchas personas que esta flexibilidad les va a parecer que te va a llevar a un sitio de manera más lenta, o que vas a diversificar, o que te vas a dispersar, etc. Y se me ocurría la metáfora de que hay escuelas y hay técnicas que te llevan por una línea recta, pero que es verdad que la línea recta es muy fácil de quebrar, porque si tú en un momento te quedas parado, te quedas quieto, el camino es como que hace la típico quiebre, ¿no? Tienes que volver a continuarlo desde la misma línea, el mismo momento, aunque tú hayas cambiado, aunque la vida te haya llevado hacia otro lado, hacia pararte por las circunstancias, lo que sea, ¿no? Pero siempre es lo mismo. En cambio, el Tao propone formas más circulares. Yo estaba pensando, según habla Chen, en una espiral, ¿no?, que va acumulando y va generando en este verte en diferentes momentos, en diferentes técnicas, e ir acompasándote con la vida y acumulando desde ahí. Y esto permite, como siempre, ¿no?, como el agua que explica el taoísmo, ir adaptándote a las circunstancias e ir moviéndote con ellas. No ir en una línea recta en la que si tienes un obstáculo te chocas y a veces no puedes, a veces sí puedes pasar de ahí y a veces no, esto se convierte en un límite para ti y te quedas ahí quieto, ¿no? Cuando vamos entendiendo este tipo de flexibilidad, primero nos vamos aceptando a nosotros mismos con esos múltiples cambios. Vamos entendiendo todos esos procesos que como humanos tenemos y que no todas las etapas son iguales y que no somos los mismos en cada una de ellas, que a veces las prioridades cambian, que a veces los objetivos se mueven y son distintos. Cuando nos vamos pues aceptando en toda esa diversidad, ¿no?, en todo ese cambio, pues también nos vamos dando cuenta de que como objetivo en la meditación, cuando no tenemos ese objetivo de llegar a un lugar concreto, no tenemos esa presión de lograrlo además de una forma concreta y definida, cuando ponemos el objetivo en ese bienestar y respetamos que ese bienestar a día de hoy es comiendo esto, a día de hoy es vistiendo de esta manera, a día de hoy es escuchando música, leyendo, haciendo esta práctica
en movimiento haciendo esta práctica, ¿no? Inquietud. Cuando vamos viviendo de esta manera, eso que a veces busca como objetivo la meditación, pues surge de forma espontánea, ¿no? Cuando encontramos esa flexibilidad, esa entrega, ese momento, ese placer por lo que estamos haciendo y no para lo que estamos haciendo, pues bueno, pues ese presente empieza a adquirir esa intensidad y a veces la práctica ya la practico no para un objetivo a alcanzar, ¿no? Sino porque la propia práctica me resulta gozosa, me resulta, bueno, pues como placentera, ¿no? Ya no tengo un objetivo más allá que el mero hecho de realizar la práctica como tal. Es decir, que lo que antes parecía que era un medio para un fin, pues poco a poco se va transformando y el propio medio en sí mismo se convierte en un fin. Eso es como experiencia lo que se propone durante todo este tiempo, ¿no? De que no nos vayamos de aquí teniendo la herramienta para lograr algo como objetivo a alcanzar, sino que realmente lo que estamos entregando en sí mismo ya nos está ofreciendo ese objetivo que es al fin y al cabo esto que hablamos del bienestar, esto que hablamos, bueno, pues de esa satisfacción, de este placer, de este gozo, de sentirnos vivos independientemente del dónde o independientemente del cómo o independientemente del qué, sino que nuestro mundo interno nos va dando esa sensación y estamos aprendiendo a sostener y a mantener esa sensación de bienestar, ¿no? Sí, así es. Yo por eso creo que este programa es muy diferente a otros porque no es algo tan lineal, ¿no? No enseñamos una técnica con un objetivo que va a llegar a unos logros con unos días, etcétera, ¿no? Sino ya desde el principio es experienciar, es autogobernarte, es decidir, ¿no? Es empoderarte. Digamos, tiene esas características que para mí cambian mucho el enfoque respecto a otro tipo de programas. Así que bueno, algo hermoso como para disfrutarlo, para conocerlo, para vivirlo, que bueno, pues está ahí, ¿no? Y que espero que nos acompañéis, que claro, podamos como expandirlo y bueno, que hablábamos, ¿no? Que tiene una segunda parte también de instructorado y de formación y que a la vez podéis vosotros y vosotras después compartirlo con otras personas.